La fascinación por los dinosaurios no es algo reciente, pero tampoco es tan antigua como podría parecer. En realidad, comienza a tomar forma a principios del siglo XIX, cuando los primeros restos fósiles bien identificados empezaron a estudiarse científicamente. El punto de inflexión llegó con figuras como Mary Anning, que descubrió fósiles marinos clave, y Richard Owen, quien en 1842 acuñó el término dinosaurio. A partir de ahí, estas criaturas dejaron de ser curiosidades aisladas para convertirse en un objeto de estudio, y poco a poco de fascinación pública. El interés creció enormemente durante la llamada Guerra de los Huesos en Estados Unidos, que competían por descubrir y nombrar nuevas especies. El cine y la cultura popular consolidaron esa fascinación, especialmente con obras como Jurassic Park, que transformó a los dinosaurios en algo casi tangible para el gran público. Nos maravillan porque representan un mundo perdido, criaturas gigantescas que dominaron la Tierra mucho antes que los humanos, lo que despierta curiosidad y asombro, casi como si hubiesen pertenecido a otra dimensión fantástica. Pero, aunque nos resulte un mundo digno de admirar, la realidad es muy distinta y mucho más aterradora de lo que puede mostrar cualquier película. Imagina que un día despiertas y te encuentras en mitad de un extraño prado cuyas plantas no te resultan nada familiares. El ambiente es pesado, húmedo y caluroso. Y en ese momento, sin saber bien de dónde procede, escuchas este sonido. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante la llamada Era Mesozoica, que se extendió aproximadamente hace 252 millones de años, hasta hace 66 millones de años. Esta era se divide en tres grandes periodos: el Triásico, cuando aparecen los primeros dinosaurios en un mundo aún relativamente árido; el Jurásico, caracterizado por climas más cálidos y húmedos y una gran expansión de dinosaurios gigantes; y el Cretácico, donde la biodiversidad alcanza un gran desarrollo y aparecen las primeras plantas con flor, hasta terminar con la extinción masiva causada por el impacto del meteorito Chicxulub. Desde el punto de vista ambiental, el mayor obstáculo para un humano sería la composición de la atmósfera y el clima. Durante buena parte del Mesozoico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy, lo que generaba un efecto invernadero más intenso. Las temperaturas globales eran, en promedio, más cálidas y no existían casquetes polares permanentes como los actuales. El oxígeno, en algunos momentos, podía ser ligeramente inferior o superior al actual, dependiendo del periodo. La combinación de calor extremo, humedad elevada y posibles concentraciones de gases volcánicos haría que muchas regiones fueran físicamente agotadoras o peligrosas para un humano, sin adaptación ni refugio. Tu organismo intentaría enfriarse mediante el sudor, pero si la humedad es elevada, ese sudor no se evaporaría bien. Esto provocaría que tu temperatura corporal aumentara con rapidez, generando fatiga intensa, mareos y, en situaciones más extremas, un golpe de calor potencialmente peligroso en relativamente poco tiempo. A esto se sumaría la pérdida continua de agua y sales minerales sin un enfriamiento efectivo, lo que llevaría a una combinación de deshidratación y sobrecalentamiento. La radiación solar podría ser más intensa en algunas fases debido a diferencias en la composición atmosférica, y tu piel sería una de las primeras afectadas. Aparecerían quemaduras más rápidas y severas, mayor daño celular y un aumento del riesgo de lesiones o enfermedades cutáneas a medio plazo. Tus ojos también sufrirían, con irritación y posible daño de la córnea tras exposiciones prolongadas. La actividad volcánica era frecuente, liberando gases como dióxido de azufre. En concentraciones moderadas te irritaría las vías respiratorias, provocando tos, dificultad para respirar y sensación de opresión en el pecho. En exposiciones más altas podrían desencadenar inflamación pulmonar o cuadros más graves. Aunque el agua tenía una composición similar a la actual, las condiciones del entorno eran muy distintas. El contacto con ese tipo de agua podría aumentar el riesgo de infecciones o exposición a toxinas, especialmente si se ingiere o entra en contacto con heridas. Además, la menor disponibilidad de oxígeno en el agua implicaría ecosistemas más inestables, lo que dificultaría obtener recursos alimentarios seguros y fiables. Por si todo esto no fuera suficiente, como todos sabemos, esta época estaba repleta de criaturas salvajes y peligrosas. Solemos pensar solo en dinosaurios gigantes como el Tyrannosaurus Rex
o el Brachiosaurus, pero el verdadero peligro sería más diverso. Habría depredadores de todos los tamaños, desde pequeños terópodos ágiles hasta grandes cazadores. A esto se sumarían reptiles voladores como el Pteranodon y reptiles marinos como el Mosasaurus. Incluso sin encontrarte con un gigante, los animales pequeños, rápidos y posiblemente agresivos ya representarían una amenaza constante. Podría darse el caso de que consiguieses escapar de las garras de un T-Rex solo para terminar en un sitio peor y acabar siendo devorado por criaturas más pequeñas y rápidas. Pero más allá de los animales visibles, el peligro más subestimado serían los microorganismos. Las bacterias, virus y parásitos del Mesozoico eran completamente distintos a los actuales. Nuestro sistema inmunológico no habría evolucionado para enfrentarlos, lo que significa que infecciones aparentemente menores podrían ser letales. A la inversa, nosotros también podríamos introducir patógenos devastadores en ese ecosistema. La vegetación tampoco sería amigable en muchos casos. Durante el Triásico y el Jurásico predominaban helechos gigantes, coníferas y cícadas, y en el Cretácico aparecieron las plantas con flor. Muchas de estas plantas podrían ser tóxicas o indigestas para los humanos. Sin conocimiento botánico, distinguir qué es comestible sería casi imposible. Podrías ingerir algo que pareciera inofensivo y acabar con síntomas que van desde vómitos y diarrea hasta daño neurológico o hepático. Incluso pequeñas cantidades podrían ser peligrosas. Además, los alimentos familiares, frutas, cereales, vegetales, no existían tal y como los conocemos, lo que haría muy difícil mantener una dieta equilibrada. Muchas plantas antiguas tenían tejidos muy duros o compuestos que nuestro sistema digestivo no procesaría bien. Comerlas podría no aportarte apenas energía, lo que llevaría a una desnutrición progresiva, es decir, podrías estar comiendo y aún así debilitándote. Otro factor clave sería la geografía. Los continentes estaban configurados de forma distinta, inicialmente unidos por el supercontinente Pangea durante el Triásico y luego fragmentándose. Esto implicaba patrones climáticos diferentes, grandes desiertos interiores y zonas tropicales extensas. Sin mapas ni referencias, orientarse sería un desafío enorme. En resumen, sobrevivir en la era de los dinosaurios no sería simplemente una cuestión de no ser comido. Implicaría soportar un clima más extremo, respirar un aire distinto, enfrentarse a enfermedades desconocidas, encontrar alimentos seguros en una flora extraña y evitar una fauna que nunca ha visto humanos y no tendría ningún motivo para temernos. Con tecnología moderna, podría plantearse una supervivencia limitada, pero un humano sin esos recursos estaría, en la práctica, totalmente expuesto a un abanico muy variado de peligros e incluso muertes bastante desagradables. Si te ha gustado este vídeo, por favor deja un buen like, suscríbete y activa la campanita para saber cuando subo un nuevo vídeo. Soy Elena de Pasión y ya te lo he contado. Nos vemos en el próximo misterio.